Alejandro Magno. Alejandro II nació en el 356 a.C., en Pella, la capital de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, un genio militar que había transformado a Macedonia en una potencia, y de Olimpia, una mujer ambiciosa que convenció a su hijo de que su verdadero padre no era Filipo, sino el mismísimo Zeus. Su educación fue un equilibrio perfecto entre la fuerza y el intelecto. La fuerza. A los 10 años domó a Bucéfalo, un caballo salvaje al que nadie podía montar, demostrando una capacidad de observación superior al darse cuenta de que el animal temía a su propia sombra. Filipo, al verlo, le dijo: «Hijo mío, búscate un reino igual a ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». El intelecto. A los 13 años, su tutor fue Aristóteles. El filósofo le enseñó medicina, ética, política y literatura. Alejandro dormía con una copia de la Ilíada bajo su almohada. Su héroe era Aquiles, y su sueño era superarlo. En el 336 a.C., Filipo es asesinado. A los 20 años, Alejandro asciende al trono, elimina a sus rivales y sofoca las rebeliones en Grecia con una mano de hierro, destruyendo la ciudad de Tebas para dejar claro que no aceptaría disidencias. En el 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto hacia Asia con unos 40.000 hombres. No solo lleva soldados, sino también científicos, historiadores y botánicos. Su objetivo: el Imperio Persa, gobernado por Darío III, un imperio que era 50 veces más grande que Macedonia. La conquista se resume en 3 grandes golpes. El Gránico, su primera victoria en suelo asiático, donde casi muere en combate. Aquí demostró que luchaba en primera línea con sus hombres. Isos, donde Alejandro se enfrentó directamente a Darío. El rey persa huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia, a quienes Alejandro trató con un respeto inesperado. El nudo gordiano. En su avance llegó a Gordio, donde existía un nudo imposible de desatar que, según la profecía, quien lo lograra gobernaría Asia. Alejandro, en lugar de intentar desatarlo, sacó su espada y lo cortó de un tajo. Tras conquistar Egipto, donde fue coronado faraón y fundó Alejandría, Alejandro se dirigió al corazón de Mesopotamia para la batalla definitiva. En el 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, ocurrió el choque final. Darío reunió a un ejército colosal con carros de guerra de hoces afiladas y elefantes. Alejandro, usando su formación de falange y una carga de caballería precisa, rompió el centro persa. Darío huyó de nuevo y poco después fue asesinado por sus propios sátrapas. Alejandro ya no era solo rey de Macedonia, era señor de Asia. Pero su ambición no tenía límites, y se fue a la India. En el 326 a.C., cruzó el río Indo y luchó contra el rey Poro en la batalla del río Hidaspes. Fue una victoria pírrica bajo lluvias monzónicas y contra elefantes de guerra. Fue una victoria pírrica bajo lluvias monzónicas y contra elefantes de guerra. Aquí, el motor de la historia se detuvo. Sus soldados, agotados tras 8 años de marcha y 18.000 kilómetros recorridos, se amotinaron en el río Ifasis. Llorando de rabia, Alejandro se vio obligado a dar media vuelta. El regreso fue un calvario a través del desierto de Gedrosia, donde perdió a más hombres por el calor y el hambre que en todas sus batallas. Al llegar a Babilonia, Alejandro ya no era el mismo. La muerte de su mejor amigo y posible amante, Hefestión, lo sumió en una depresión profunda. En junio del 323 a.C., tras un banquete y una noche de excesos, Alejandro cayó enfermo con una fiebre altísima. 10 días después, en su lecho de muerte, sus generales le preguntaron a quién le dejaba su vasto imperio. Alejandro, apenas susurrando, respondió: «Al más fuerte». Murió a los 32 años. Aunque su imperio se fragmentó casi de inmediato en guerras entre sus generales, el mundo cambió para siempre. Helenismo. El griego se convirtió en la lengua franca desde el Mediterráneo hasta la India. Ciudades. Fundó más de 70 ciudades, centros de saber y comercio. Conexión.
Unió Oriente y Occidente permitiendo que las ideas, las religiones y las mercancías fluyeran como nunca antes. Alejandro Magno no fue solo un conquistador. Fue el hombre que rompió los límites de lo que se creía posible para un ser humano, dejando una huella que, 2300 años después, sigue sin borrarse.